se ve la mano más dura que se imagine. En los últimos tiempos se ha convertido en algo habitual que políticos de la derecha española utilicen condenas contra regímenes internacionales impopulares para estigmatizar a políticos de la izquierda española por supuestas afinidades de estos con los regímenes internacionales que están siendo condenados. No hay peor corrupción ni más vil y antipatriota que aquella que implica la almoneda de tu nacionalidad para ponerse al servicio de terceros países y de sus intereses. Y eso le va a perseguir a usted siempre. Como muchos de los colegas que le acompañan, que se han dejado corromper por el chavismo poniendo sus votos en esta Cámara al servicio del señor Maduro, actuando como mercenarios del mismo. El poeta Monedero, el becario Rejón y el líder supremo es que han estado allí, pero se ha debido quedar ahí un olor a piña con la de palmera que no hay quien la aguante. Pero se han estado en Venezuela más veces casi que en Madrid. Sin embargo, este tipo de prácticas en el pasado también se volvían contra la derecha española. Y es que en el momento de comenzar la democracia española, en 1978, todavía había regímenes internacionales con los que presuntamente tenían afinidad a estos, concretamente la dictadura del general Augusto Pinochet de Chile. Y es porque para una gran parte de la derecha política española, aunque no negaban los crímenes del general Pinochet, lo seguían viendo como un mal menor a lo que, según ellos, hubiera sido una Chile marxista. Esto quedó de manifiesto cuando en 1978 el Congreso de los Diputados propuso por primera vez una condena a la dictadura de Pinochet en Chile por solidaridad a todos los presos políticos que había en aquel país. Los partidos de la izquierda, así como los partidos nacionalistas, fueron unánimes en la condena a la dictadura de Pinochet. Se instauró en Chile el 11 de septiembre de 1973. En aquella fecha, la Junta Militar presidida por el general Pinochet, a través del golpe de Estado, provocado por algo tan elementalmente coyuntural como resolver una huelga de patrones de transporte, creó una situación de la cual se deriva la votación de hoy. En 1965, cuando fui expulsado de la cátedra en España, el Parlamento chileno se pronunció en favor de que se me repusiera en ella. Este es un momento, por consiguiente, que no puedo dejar pasar sin hacer presente de este sitio que debo recordar aquel hecho y que aquel hecho se conecta con lo que se está produciendo ahora. No podemos permanecer impasible ante un gobierno que expresa y se manifiesta y actúa de tal manera que contradice a los derechos fundamentales recogidos o no, en cualquier declaración que se refiera a los derechos humanos, recogidos o no, porque muy en concreto expresa obligación que tenemos todos de solidaridad con nuestros prójimos, de solidaridad con el hombre, porque el último de los derechos fundamentales que nos mueve y nos sostiene es asistir a aquellos que por razones de una legalidad que no es una legalidad construida sobre la ética, están sufriendo persecución y están sufriendo daño. Creemos que la joven democracia española tiene la obligación de intervenir cada vez más en la defensa de los derechos humanos en el mundo. Nuestro sentimiento de solidaridad es absolutamente puro cuando sentimos y cuando decimos que mientras todos los hombres del mundo, mientras todos los pueblos de la tierra no sean absolutamente libres, ninguno de nosotros podremos efectivamente sentirnos también total y absolutamente libres. Sin embargo, aquella moción no fue respaldada por Alianza Popular. El Grupo Parlamentario de Alianza Popular ha votado en contra por entender que esta Cámara debe dedicar el mayor tiempo posible del escaso tiempo que dedica a plenos al trabajo parlamentario propiamente dicho y el menor posible a declaraciones simbólicas o retóricas cuando éstas no sean estrictamente necesarias. El argumento principal que esgrimía Alianza Popular en aquel momento es que no había que intervenir en la política interna de otros países de Iberoamérica. Defendemos en materia de relaciones internacionales el principio de no intervención y en relación con los países iberoamericanos confirmamos una larga práctica de aplicación de la doctrina Estrada. Los gobiernos de España en los últimos años tuvieron cordialísimas relaciones con el gobierno del doctor Allende mientras fue presidente de la República de Chile, como lo han mantenido y lo mantienen con el gobierno de la República de Cuba y con cualesquiera otros gobiernos que ejerzan efectivamente su soberanía en aquellos países. Y no intervienen en los asuntos internos
como no aceptan intervenciones en los asuntos internos de nuestra patria. Esta declaración de no intervención, por lo tanto, nadie podrá presentarla honestamente como una declaración de aprobación o de defensa ni del régimen actualmente existente de facto en Chile, ni de cualquiera otro, porque es una declaración de no intervención, es decir, de ni aprobar ni desaprobar. Una política que luego no han seguido sus herederos años después para condenar Cuba o Venezuela. Además, el señor Fraga ponía de manifiesto que algunos de los partidos políticos que condenaban la dictadura de Chile tenían problemas para condenar otro tipo de regímenes. Nosotros, una vez más, lamentamos la reiteración discriminada y unilateral de manifestaciones de esta índole respecto a determinados países, mientras que respecto de otros en los cuales se dan hechos semejantes a los alegados, solamente que en números muy superiores, no se hace absolutamente nada. No voy a hablar de los recientes casos de procesos psiquiátricos en la URSS y otros semejantes que han dado lugar a importantes reacciones en otros países y asambleas. Voy a hablar simplemente del caso bien reciente y bien próximo de las cosas que ocurren, por ejemplo, en Argelia, que han afectado a españoles condenados a muerte en juicios que ciertamente dejan bastante que desear y en los cuales simplemente la situación recientemente aludida en una publicación por todos leída sin duda, la situación del señor Benvela, que lleva 13 años en una prisión ignota sin ver a sus abogados, dándose la extravagante explicación que es él el que no quiere salir de ella, merecerían por lo menos la misma atención. Ese tipo de réplicas podía poner en entredicho al Partido Comunista de España, que efectivamente no condenaba las dictaduras de la Europa del Este, pero no era ningún problema para el Partido Socialista o los partidos nacionalistas, que no tenían ningún problema en condenar a la vez a Pinochet y a la URSS. No tenemos dos políticas, una política para el Congreso de los Diputados y otra política de cara afuera. Que cualquier grupo parlamentario que plantee una gestión humanitaria sobre cualquier tema, sobre cualquier persona y sobre cualquier país, tendrá siempre la acogida favorable del Grupo Parlamentario Socialista. Y en ese sentido, el Grupo Parlamentario Comunista hace aquí su declaración formal de que no pensamos que en esta Cámara haya habido hasta el momento ninguna discriminación en lo que respecta a derechos humanos. Aquí no se han puesto obstáculos a ninguna clase de iniciativa. Seguramente es que no ha habido las iniciativas. El argumento de Alianza Popular de que ellos no condenaban Chile porque no había que inmiscuirse en las políticas internas de otros países perdían fuerza si se tenía en cuenta que en los años sucesivos Alianza Popular no tendría problemas en condenar cosas relativas a Cuba. Por ejemplo, cuando en 1983 hubo una visita de los gobernantes de Nicaragua y Cuba a España, Alianza Popular fue uno de los partidos que más condenó aquella visita, aquella cumbre de dictadores, como la llamaron. Señor presidente, mi pregunta también se refiere a cosas que atañen a los derechos humanos y solamente pido ser oído con la seriedad que la materia requiere. Los derechos humanos no están para hacer reír, están para ser respetados. Mi pregunta, señor ministro, dada la ausencia habitual del presidente del Gobierno, es cuáles son los motivos de la reunión en Madrid de los dictadores Castro y Ortega. Yo lo que no sé es por qué, en vez de responderme el señor ministro de Exteriores, no me responde el señor ministro del Interior, dada la conducta que respecto de ETA tiene el dictador Ortega, puesto que el dictador Ortega presta ayuda al movimiento terrorista ETA. Nada más. Sigo escuchándole con respeto, aunque su intervención no lo merece. Y no lo merece porque hay una forma de terrorismo que es el terrorismo verbal. Hay una forma de preterrorismo verbal. Hay una forma de preterrorismo verbal que es la demagogia. Calificado de terrorista verbal. Quiero decir, decir que más vale. Siéntese, señor Herrero, siéntese. Que había una parte de Alianza Popular que simpatizaba con el régimen pinochetista quedó claro cuando, en el referéndum de 1988, en el que Chile votaba si quería o no que siguiera la dictadura de Pinochet, un senador de Alianza Popular, el señor don Juan de Espacochaga, apareció públicamente en la campaña de Chile pidiendo el sí a Pinochet.
lo que obligó a que la entonces dirección de Alianza Popular, que presidía don Antonio Hernández Mancha, suspendiera de militancia al señor Ares Pacochaga. Yo que he presidido el 6º Congreso, se me impide ahora asistir al próximo. Bueno, me parece una cerdada. Aquella actitud valió a que en la Asamblea de Madrid, don Ramón Espinar, el padre del actual tertuliano don Ramón Espinar, se refiriera sarcásticamente al señor Ares Pacochaga, diciendo: el señor Joaquín Leguina no es progresista, y lo que es progresista es que nos aliemos con el señor Fraga, el señor Ares Pacochaga y demás señores de Alianza Popular, que eso es lo progresista, de verdad. La réplica de Alianza Popular por parte de don Luis Eduardo Cortés fue recordar que había una parte de la izquierda que seguía sin condenar las dictaduras de izquierda. Aquí se han presentado proposiciones, se han presentado documentos, declaraciones, manifiestos, como ustedes quieran llamarlo, apoyando a pueblos que luchaban por su democracia y que luchaban por su libertad. Documentos, manifiestos que nosotros hemos suscrito. Ahora no recuerdo ni que Izquierda Unida ni que el Partido Socialista hayan presentado ningún documento en pro y en favor del pueblo chino que está luchando por conseguir sus libertades y por conseguir la democracia en la República Popular China, que, como diría el señor Leguina, tiene en estos momentos un gobierno post-socialista, es decir, comunista. Como decía antes, la condena a regímenes internacionales siempre jugaba en favor del PSOE, y esto quedó de manifiesto cuando en 1969 el dictador comunista de Rumanía, el señor Nicolae Ceausescu, usó la represión para sofocar una manifestación en su contra. El Partido Comunista de España tenía dificultades en condenar este tipo de sucesos, dado que el PC, hasta unos meses antes, había estado acudiendo a los congresos del Partido Comunista de Rumanía. Y don Felipe González no tuvo inconveniente en recordárselo a don Julio Anguita cuando se habló del tema en el Congreso de los Diputados. Y desde nuestra condena más enérgica por los acontecimientos que tienen lugar en Rumanía, y nos gustaría conocer la opinión del gobierno sobre tal extremo. Ha hecho una referencia a Rumanía. Nosotros, cuando veíamos la evolución de Rumanía, no quisimos, en otras ocasiones históricas hemos asistido a muchos congresos de partidos comunistas del este, históricamente al húngaro, al polaco, etcétera, como observadores o invitados, lo que sea. En la vista de la situación, en el último consejo, en el último congreso del Partido Comunista Rumano, nosotros no quisimos estar presentes porque nos parecía realmente un disparate lo que estaba ocurriendo. Y en eso coincidimos con muchos partidos comunistas del mundo occidental. No coincidimos con el Partido Comunista cuya secretaría ostenta su señoría, pero nosotros sí mantuvimos esa posición que nos parecía coherente. En todo caso, que una parte de Alianza Popular simpatizaba con la dictadura de Pinochet o la veía como un mal menor, lo dejó claro el propio fundador del partido hasta poco antes de su muerte. ¿Qué me dice de Pinochet? Pinochet se ha muerto. Paz a los muertos. Allende era una catástrofe del sistema. Una intervención militar ya se supone que siempre tiene aspectos violentos. Podía haber cometido algunos excesos, pero en principio dejaba un país mejor que el que había encontrado. Acaba de fallecer Augusto Pinochet y lo que vimos es que si no había ninguna edición ni nada, es que te acercabas, le preguntabas y empezaba a decir en antena, a elogiar. Llama la atención porque lo lógico sería pensar que aunque lo piense un político por prudencia o por tal, no iba a expresarlo tan a las claras. ¿Fue así a las claras? Es que don Manuel era fabuloso, fabuloso de verdad. O sea, yo lo dije cuando falleció y en Twitter hubo mucha gente que me dio mucha caña, pero me parece de los mejores entrevistados que te podías echar al micrófono. Era un señor que tenía la edad suficiente como para poder decir lo que le daba la gana, la autoridad y el lugar como para que nadie se lo discutiera y una cabeza que podías estar de acuerdo o no, pero todo estaba muy bien argumentado y muy bien explicado. Él no tenía pelos en la lengua, también él decidía con quién hablaba y quién no, y es verdad que él en poco tiempo, que todo esto es mucho de remar, pero en poco tiempo me abrió la puerta de su confianza y me contestaba lo que yo le preguntara. A favor de que se juzgara a Pinochet. ¿Quién? Tan solo resentidos cavernícolas, solteras, mujerzuelas del arroyo, drogadictos que desean ser mujeres, homosexualoides cavernícolas y asociaciones de afeminados. ¡Es el show de Don Manuel! ¡Famoso en el mundo entero!
¡Qué gusto me estoy quedando, por amor de Dios!